Buenos días, soy Mario de la Navidad y en este vídeo voy a explicar lo que Juan Carlos Rodríguez llama las matrices ideológicas, organicistas y animistas durante la transición. Es evidente que para entender este vídeo en su totalidad es necesario ver el segundo vídeo, ¿no? Bien, pues comenzando con la explicación en sí misma. Antes de nada, habrá que explicar qué es una matriz ideológica y qué entiendo aquí por transición. Pues Juan Carlos Rodríguez nos dirá que una matriz ideológica es el funcionamiento del nivel ideológico bajo sus relaciones sociales concretas. Recordemos que frente a la dicotomía marxista entre base y superestructura, Juan Carlos Rodríguez proponía una triada entre el nivel ideológico, el político y el económico, siendo este último aquel más determinante. Por otro lado, entendemos por transición la época que va desde el siglo XV al XIX en un paso hacia el capitalismo, es decir, hacia la creación del yo soy burgués, como se explicaba en el vídeo anterior. Ahora bien, el problema de este término de transición, es que despoja de singularidad a cada momento histórico, además de que no hay que pensar los textos literarios como abocados a alcanzar el capitalismo. Pues yo en el siglo XV no empleo esta noción de capitalismo, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay que considerar que también el feudalismo no desaparece, sino que en cierta forma sigue vigente en un estado latente. Cosa distinta es que haya dejado de ser hegemónico. Sea como fuese, lo más importante del significado que aquí usamos de transición es entenderla no como un paso hacia el capitalismo desde el feudalismo, sino la transición como un estado en sí mismo. Es decir, no se trata que tenemos que pasar del horror feudal a la felicidad burguesa y que la transición sea ese clic entre la noche y el día. Cuando digo que la transición es un sistema en sí mismo, me estoy refiriendo a que tenemos que analizar su especificidad concreta y no en función de lo que vino antes y lo que va a venir después, que ocurre también muchas veces cuando se estudia el siglo XVIII. Asimismo, hay que entender la particularidad del caso de lo que del territorio que actualmente conocemos como España. Entonces, para que se entienda la idea general que a lo largo del vídeo voy a desarrollar, aunque no sea preciso más o menos, podemos decir que hasta el siglo XVI o XV sí hemos tenido una matriz feudal y a partir de entonces vamos a tener una burguesa. Pero en el 17 se va a producir una especie de vuelta al feudalismo. Pero este feudalismo del 17 ya no es comparable con el que podíamos tener, por ejemplo, en el siglo XIII, porque este feudalismo del 17 ya viene atravesado por la lucha con las relaciones burguesas que tenemos desde el 15-16. Por lo tanto, la transición sería la disputa entre las relaciones de producción feudales y burguesas por imponerse, así como las matrices ideológicas que una y otra produce. Y aunque sepamos que se va a acabar imponiendo el capitalismo, no tenemos que analizar la transición como abocado a ello. Entonces, evidentemente, todo esto que he contado es de forma muy simplificada y a lo largo del vídeo se irá matizando. Entonces, primero voy a explicar en qué consiste cada una de estas dos matrices, la organicista y la animista. Lo voy a hacer en un principio de forma comparada para que se puedan entender en contraposición y luego voy a hacer un análisis con cierta profundidad de cada una de estas matrices de forma aislada. Pero es obvio que muchas veces es imposible escapar de la comparación. Bien, pues el organicismo, que también se le puede llamar sustancialismo, es una matriz feudal que tiene una visión de la sociedad como un cuerpo orgánico, tal y como corresponde a la visión aristotélica del cosmos. El organicismo es aristotélico
porque la distinción entre el mundo lunar de estrellas fijas y el mundo sublunar de estrellas en movimiento va a categorizar el bien como calma, quietud y orden, mientras que le da un valor negativo al movimiento, al cambio y al dinamismo. La sangre, por tanto, sirve como categorizador social en el organismo, que va a distribuir y fijar a los individuos en sus diversas capas sociales con un origen de cuna y linaje, que lo que va a contribuir es a mantener ese orden quieto, en calma. Es decir, que aquellos que tengan sangre azul, que sean nobles, pues van a ocupar las posiciones, a las altas posiciones, mientras que los que carezcan de ello, los plebeyos, pues quedan fuera de estos privilegios y del poder. Entonces, en definitiva, la sangre es un categorizador inmovilizador que va a garantizar el orden social, fijando a los individuos en su lugar orgánico natural. La segunda es el animismo, es una matriz burguesa que caracteriza la forma italiana de la burguesía, que es lo que solemos llamar neoplatonismo, que frente a aristotelismo define que el alma del mundo es también alma de las esferas celestes, que se van a concretizar en el Sol, que es el alma del universo. Entonces, así va a aparecer la noción de transformación, en tanto que los elementos ya no son sustancialmente inalterables, se permite su manipulación. Y el culto a los números, la luz y el sol va a suponer una transposición de una armonía no sensible de nuestra alma que nos permite, que permite hablar del orden de la naturaleza. Y el cambio que estaba visto negativamente en el feudalismo, ya con el organicismo, con el feudalismo también me vale, ya con el animismo, el cambio no es visto como algo malo, ¿vale? Entonces, sé que es un poco complicado esto que he explicado del cosmos en cada una de las dos visiones, entonces voy a tratar de simplificarlo, ¿vale? Entonces, en el organicismo vamos a distinguir el mundo lunar de estrellas fijas, que es donde se encuentra la perfección, y el primer motor inmóvil, que es Dios. Lo del primer motor inmóvil lo voy a explicar luego, ¿vale? Entonces, el mundo lunar de estrellas fijas, que es la perfección. Y luego tenemos el mundo sublunar, que es debajo de la luna, donde vivimos nosotros, y esto es sinónimo de caos y corrupción, porque son estrellas en movimiento. Fijo, movimiento. Bien, mal. Dios, nosotros. Entonces, hay que considerar también que dentro del movimiento se va a distinguir entre el movimiento perfecto y el imperfecto. El movimiento perfecto es circular y es el de las esferas celestes, mientras que el imperfecto es recto, que pertenece al mundo corruptible. Entonces podemos decir que el movimiento circular de las esferas al acabar y empezar en el mismo sitio, en cierta forma se está manteniendo ese reposo, ¿no? Entonces, ahora explico lo que me refería al primer motor inmóvil, ¿vale? Aristóteles emplea esta noción para referirse a la primera causa de todo movimiento del universo y que, por tanto, no es movido por nada, pero es lo que genera el movimiento. Entonces, evidentemente, esto va a encontrar en el cristianismo su paralelismo con Dios. Lo que vendría a significar es que Dios y el humano se encuentran en esferas diferentes y por lo tanto somos cosas diferentes. Dios no es un cuerpo y no puede morir. Nosotros estamos en constante movimiento, somos seres imperfectos, somos el mal, nos corrompemos y envejecemos. Esto es en el feudalismo, ¿vale? En el organicismo. Por otro lado, en el animismo, que es neoplatónico y no aristotélico,
vamos a tener la noción de alma, que se va a poner a la noción de sangre que tenemos en el organicismo, ¿bien? El alma animista es el alma de todas las cosas del universo, que el alma del universo ya he dicho que sería el Sol como su centro. Y alrededor del Sol las esferas celestes, pero mi alma como persona se armoniza con estas almas de las esferas, el universo y tal. Y los números y la música serían una forma de lograr dicha armonía. Se puede entender más o menos, vale. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con las relaciones de producción? ¿Qué es lo que verdaderamente nos interesa aquí? Vale, pues hay que considerar que en el feudalismo es evidente que lo que se quiere hacer es mantener el orden fijo, que el siervo siga siéndolo y que el señor pues también quiere permanecer en su estamento, ¿no? Y aunque quisiese, es que en realidad no podría dejar el noble de dejar de serlo, porque el organicismo impide que los sujetos sean libres. Todas las personas cumplen una posición fija y no se puede alterar su estatus, porque la jerarquía de clase social es determinada por la sangre, es decir, por el nacimiento. De esta forma, la relación entre el amo y el siervo está presentada de forma que el amo le va a dar al siervo protección y fidelidad, pero a cambio el siervo le da al amo su libertad. Hay que considerar que el señor el amo o el señor del siervo es a su vez también siervo de Dios, que es como señor máximo, ¿no? Eso en el organicismo, en el feudalismo. Ahora, la burguesía, por su parte, va a necesitar producir la noción de alma para poder justificar la ruptura del orden social. Entonces, ya no se clasifica por la sangre, sino por el alma. La ideología burguesa necesita convertir al siervo feudal en proletario para que sea poseedor de su propia verdad interior y esté dispuesto a vender su fuerza de trabajo por un salario. Y por lo tanto se va a permitir la movilidad entre estamentos sociales. Por lo tanto, generamos el concepto de igualdad, porque ya no nos dividimos por nacimiento, pero a la par también se está generando contradictoriamente el de desigualdad, porque aunque no nos distinga la sangre, sí lo hace el tener o no un alma bella, que es lo que el tener alma bella es lo que permite la armonía de la que antes os hablaba. Por ejemplo, si una persona se enamora, significa que contiene alma bella, pues puede separar el cuerpo y el alma a través del amor. Y, por tanto, puede llegar a la eternidad. En cambio, si esta persona no se enamora, significa que no tiene alma bella. Y, por tanto, no puede separar el cuerpo del alma y no puede, por tanto, llegar a la eternidad. Pero ojo, que no significa que el poder enunciar los discursos amatorios te dé alma bella, sino que es porque tienes alma bella que puedes enunciar los discursos amatorios, ¿vale? Que es distinto. Entonces, a modo de conclusión de este resumen, estas dos matrices ideológicas pueden ser definidas en su relación con aquella lucha que opone durante la transición la jerarquía de sangre y la jerarquía de almas, es decir, la lucha por la primera fase de la burguesía contra la última de la nobleza feudal, que evidentemente va a tratar de mantener sus privilegios frente a la nueva matriz ideológica. Bien, entonces, esto a modo de resumen de una y otra matriz, yo creo que se puede entender. Ahora voy a intentar profundizar primero en el organicismo. Vale, pues esta matriz
supone la práctica del desengaño, en el sentido de deseo de salvar las apariencias como verdades imperfectas pero necesarias, pues sólo a través de ellas se pueden leer los signos sagrados del orden de Dios que rigen el mundo. Es decir, que si el mundo es creado por Dios y las cosas del mundo son una representación de Dios, es decir, que como si las cosas fuesen Dios, como si Dios estuviese escondido dentro de las cosas, desde el organicismo se concibe que el desciframiento acertado de los símbolos sagrados, que es a lo que se llama salvar las apariencias, conlleva una repercusión positiva a la hora de sentenciar el destino de una persona tras su muerte. Pero quiero aclarar que con el impacto burgués sobre las sociedades feudales va a provocar la ruptura de la transparencia de los signos sagrados. Y por lo tanto el espacio público es sinónimo ya de lo mudable y falsedad de las apariencias. Y eso se puede ver, por ejemplo, muy bien en el Buscón de Quevedo. Vale, voy a intentar seguir explicando esto de salvar las apariencias. Si las apariencias son consideradas verdades imperfectas, pero a la par necesarias, es porque la belleza organicista es una noción que designará por proporción de las partes, ¿vale? Proporción va a ser orden y por tanto jerarquía. Pero el cuerpo a la vez es la clave que sostiene toda esta perspectiva, porque en el cuerpo es donde podemos ver la semejanza que tenemos nosotros como humanos respecto a Dios, pero es a la par el único signo visible donde averiguar la desemejanza respecto a Dios. Y tenemos, sin embargo, que salvar nuestro cuerpo corrupto, que es un símbolo del pecado original, porque sólo a través de nuestro cuerpo, en tanto que es aquello que nos permite leer por proporción, por analogía, los signos sagrados de Dios. Sin embargo, como cuerpos corruptos que somos, solo existimos como un aviso para la muerte. Es por eso que tenemos que hacer este intento de leer los signos sagrados para intentar salvarnos. Porque en todo momento sabemos, dentro de esta ideología, que como seres corruptos que somos por tener cuerpo, existimos para la muerte. Ahora bien, como se basa solo en analogías, no existe el erotismo, porque en el organicismo el sexo de una persona va a resultar indiferente, porque en realidad es un cuerpo, no es hombre-mujer, es un cuerpo. Y sin embargo, para el animismo sí que va a resultar relevante porque es perteneciente al seno familiar, una esfera privada. Vale, pero buenas noticias. Hay más formas de salvarnos que mediante las analogías. Hemos dicho que la sociedad es un cuerpo orgánico y que se promueve como el bien el reposo. Entonces, si yo me mantengo en mi lugar natural, sustancial, me puedo salvar. ¿Bien? Ahora, esto yo creo que es lo más importante a entender. Ahora voy a hablar un poco de literatura. Porque ya con lo explicado de las salvar las apariencias se puede entender la ideología del libro en la Edad Media. Si recordáis el vídeo anterior,
yo diferenciaba entre el libro de Dios en mayúscula con los libros en minúscula y en plural que se producen a partir de las relaciones burguesas. Vale, pues ahora esto que contaba se va a entender mejor, ¿vale? Vale, pues el concepto del libro de la Edad Media no se refiere a un objeto, ¿vale? No tal como nosotros lo entendemos, sino que el libro es más bien una noción ideológica. Para el humano medieval, el mundo, el universo, es un libro que reproduce el libro de la naturaleza escrito por Dios. El mundo es una manifestación de Dios que escribe dos libros, Dios, ¿vale? Escribe el libro de la naturaleza y escribe las escrituras, que son dictadas a sus escritores por el Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando una persona medieval está mirando el mundo, lo que está es leyendo, está intentando entender qué es lo que el mundo le está queriendo decir. Por lo tanto, los objetos son signos en una concepción semiótica del universo, ¿vale? Son signos más o menos perfectos de la verdad. Por eso decía antes lo de como si Dios estuviese dentro de las cosas, ¿vale? Entonces, el hombre medieval no va a pensar que las cosas del mundo están ahí para que las use y las manipule, que sería una concepción utilitarista más propia de la burguesía, sino que el hombre medieval entiende que las cosas del mundo están ahí para nosotros, para que a través de ellas podamos leer el mundo y aprender a leer el mundo. Lo que las cosas nos están pidiendo con su presencia es lo mismo que nos piden las palabras, las letras de un libro escrito, ¿vale? Las cosas quieren que las leamos. Es decir, que a partir de lo visible hay que remontarse a lo invisible dentro del objeto. Vale, ahora bien, esto para el hombre medieval es contradictorio, porque basándose en la idea sustancial de cuerpo, el entender que existe algo espiritual o intelectual que va más allá del cuerpo le resulta complejo de entender, ¿vale? Es por eso que este salto de lo visible a lo invisible se va a producir en la imaginación, porque la imaginación es la potencia del ser humano para arrastrarnos a la neurosis, a la enfermedad mental. Como enfermedad mental también se entiende que es el amor, pero si usamos esa imaginación de forma correcta, lo que nos va a permitir es a poder realizar ese salto de lo visible a lo invisible. Y recordemos que para Aristóteles la lectura es la actividad más elevada, donde el ser humano se realiza en todas sus capacidades. Por lo tanto, la lectura de el libro es un entrenamiento para la vida. Pero no importa tanto el ejercicio de leer, sino perdón, no importa el contenido, sino el ejercicio que se tiene que hacer para leer, ¿vale? No es tanto importante como el lograrlo, sino el propio intento ya de leerlo, ¿bien? Entonces, conseguir esa lectura, lo que nos va a permitir es salvarnos, ¿no? Como estaba diciendo, ¿vale? Que es el mismo rollo de lo de salvar las apariencias, con Dios detrás de esta, las analogías con el cuerpo y tal. Vale, hemos hablado de lecturas, pero ¿qué de la escritura de un libro? Vale, pues
parece obvio que escribir un libro que no sea el libro de Dios es una blasfemia. Si ya está el libro de Dios en mayúscula, ¿por qué iba a escribir yo otro libro? Oponiéndome al libro de Dios. Entonces, cuando alguien escribe un libro bajo la matriz organicista, lo que entiende es que en realidad lo que está haciendo es glosar el libro, en mayúsculas, de Dios. Es decir, está generando nuevos símbolos de lectura, de descodificación, si quiere entenderse así. Por lo tanto, bajo el feudalismo no va a existir la noción de publicación o edición. Existe la de divulgación. ¿Y por qué no puede existir la publicación? Pues porque no existe la esfera pública. No puede existir una dialéctica entre la esfera pública y la privada si no se reconoce la existencia de la esfera pública. En ese sentido, Juan Carlos Rodríguez nos va a decir que los nobles no tienen vida, porque no se reconoce como tal en la esfera pública al ni siquiera existir la esfera pública. Pues sobre estos conflictos entre una y otra matriz en la transición con lo de la esfera pública y la privada, voy a hablar con mayor profundidad cuando estudie la picaresca. Pero aquí sí que me interesaba diferenciar entre una y otra matriz a la par que ir adelantando pues, algunas problemáticas, ¿no? Para que se vea la complejidad de la cuestión. Sea como fuese, todas estas consideraciones respecto a la esfera pública y la privada y el impacto animista sobre la matriz feudal va a provocar grandes contradicciones en el teatro de lo que se ha convenido en llamar siglo de oro. Pero no me voy a meter todavía en este asunto porque asumo que ya lo haré cuando me ponga a hablar de ello en el vídeo específico que a saber cuándo haré. Pero sí me interesa aclarar que en los autos sacramentales feudales no tenemos un espectador, no como lo entendemos nosotros, porque aquel humano medieval que está viendo un auto sacramental no puede realizar un juicio crítico sobre la obra que ve. Eso solo podrá hacerse cuando se pague por la entrada, ¿vale? Aquí lo que tenemos son siervos de Dios que ven la representación y dicen amén al ver los signos sagrados representados. Vale, pues más o menos yo creo que puede quedar claro cómo funciona la matriz organicista. Evidentemente hay más cosas de las que se puede hablar, pero prefiero que vayan saliendo en los distintos análisis de las obras que seguirán a estos vídeos introductorios. En cualquier caso, de ahora en adelante voy a tratar de explicar cómo funciona la matriz animista, aunque voy a tardar mucho menos. Vale, voy a hacer un poco de memoria por si se hubiese olvidado después de haber contado todo lo del feudalismo. Vale, pues decía que en el animismo esta matriz produce la noción de alma para reemplazar a la jerarquía de sangre y poder convertir al siervo en proletario. Como la burguesía por nacimiento no puede ascender socialmente bajo el feudalismo, va a necesitar producir la noción de alma para ello. Antes hablaba de la idea del alma bella y la armonía. Y yo creo que con lo que voy a explicar ahora se va a entender mejor esto de las almas bellas y la armonía, ¿vale? Hay que tener en cuenta que esta matriz, la animista, se basa en la imagen de la extracción de la idea oculta en la materia. Imaginemos, si el mármol posee ya la forma interna que hay que desbrozar, puliendo lo superfluo, se definirá como artista genial no sólo a aquel en cuyo interior, es decir, en cuya alma, y por eso queda definida como bella,
se albergue la misma forma pura que en el mármol habita. Yo tengo aquí el mármol y esto es la idea, la materia bella, ¿no? Y esto es el mármol superfluo. Y aquí dentro la idea oculta. La idea oculta. Entonces, esta idea oculta tiene la misma forma pura que el alma bella del artista, que es capaz de eliminar lo superfluo del mármol para llegar a la idea. ¿Vale? Entonces, mira, os voy a poner un ejemplo con la égloga primera de Garcilaso, que yo creo que se va a entender bien. En el poema este, Garcilaso dice: "Oh, más dura que mármol a mis quejas, y al encendido fuego en que me quemo, más helada que nieve galatea". Es que justo repite lo del mármol, además. Entonces, lo que ocurre aquí es que el mal escritor barra escultor va a llorar, por eso dice lo de mis quejas, ante la resistencia de la materia, el mármol. Este llanto del mal escritor, mal escultor, le va a servir para ablandar el mármol duro y rogar a la dama que extraiga el alma bella del interior del poeta, dado que sólo ella posee la idea pura. Cuando haga el vídeo sobre Garcilaso, pues profundizaré en ello, ¿vale? Pero de momento me sirve con que se entienda la idea de que solo el alma bella pues, es capaz de captar, extraer la idea oculta en la materia, que es esa misma idea que se encuentra en el interior de este alma bella, que es el autor, el escultor. Entonces, es un poco competición de a ver quién es más sensible hacia esa idea, quién tiene una mayor capacidad de armonizar con esta. Dentro de este cuadro, formalmente, se va a premiar el soneto y el diálogo. El soneto, porque se entiende como el intento de materializar la idea desnuda, y el diálogo por ser una comunicación entre almas. Además de lo ya dicho, hay que distinguir también que en el animismo cristiano no se pretende unirse con el alma del mundo y del universo, que ya hemos dicho que era el sol, sino con un absoluto, es decir, con Dios, ¿no? Entonces, es una ascensión desde el mundo disarmónico hacia el absoluto. Y por tanto, se va a producir un desprecio a todo lo carnal, porque el cuerpo no puede ascender hacia lo absoluto, solo el alma bella. En cambio, en el animismo laico no hay necesidad de ascensión, porque se entiende que la estructura mundana es armónica por sí misma y que las almas bellas ya están fundidas con el alma del universo. Esto se va a ver mejor cuando estudie la mística, ¿vale? Pero lo voy adelantando. Ahora lo que os voy a contar es un poco sobre la burguesía y sus negocios, porque hay que entender que uno solo se puede volver rico si tiene alma bella. No que se haga alma bella si se hace rico. Por lo tanto, una persona pobre sí puede tener alma bella, pero porque se entiende que se va a enriquecer posteriormente. Pero el espacio público no va a legitimar este alma como bella hasta que vea su riqueza. Pero su alma, independientemente del espacio público, sí va a ser bella. Por otro lado, el alma bella no se puede perder. Es algo que ya tenemos. Entonces, si por ejemplo, si yo jugase a las cartas, que es sinónimo de azar, significa que no tengo alma bella, porque estoy poniendo en peligro mi hacienda. La avaricia está relacionada con el cuerpo, no con el alma.
Pero eso no significa que la avaricia sea orgánica, porque en el organicismo también tenemos la noción de alma, al igual que en el animismo sigue existiendo la noción de cuerpo. Otra cosa es que sean los marcadores sociales. Entonces, si yo me he dado al azar, es decir, que en vez de aprovecharme yo de el azar para explotar a otros, si el azar se aprovecha de mí y no yo de él, significa que no tengo alma de ella. Hay más cosas que comentar, pero seguro que va a sonar un poco repetitivo porque en realidad se puede derivar de los temas que he ido tratando. Entonces, por lo tanto, para terminar el vídeo, me gustaría aclarar que estas dos matrices, en tanto que ideológicas, son también históricas, que son concretas de unos modos de producción, condiciones concretas. Si nosotros seguimos diciendo actualmente que los ojos son los espejos del alma, es por una herencia animista. Pero no significa que nosotros seamos animistas. Podemos hablar, si queremos, de una matriz neoanimista, pero ya es algo diferente a animista. Son matrices distintas porque son históricas y concretas. Un saludo y gracias por la escucha.